A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión, gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Hoy vamos a tratar las reformas a la Ley de Comunicación y el juicio al Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. Nos acompañan en esta ocasión Fernando Callejas, asambleísta por Creo Suma, y Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AIRE. Gracias Fernando, gracias Francisco por acompañarnos. Gracias. Bien, después de la consulta, de los resultados que ya todos conocemos, se viene una agenda de reformas y de cambios institucionales que es lo que el país exige en este momento. Y ahí tenemos el tema de la Ley de Comunicación y tenemos también sobre la mesa este planteamiento de un juicio político al superintendente Carlos Ochoa. ¿Por dónde empezar, Francisco? ¿Por dónde se puede iniciar este debate de reformas a la Ley de Comunicación? Considerando además que tu posición ha sido más bien de derogatoria de la ley, ¿no? O sea, sí. ¿Tú consideras que efectivamente la ley no debería reformarse, sino derogarse? Claro, muchas gracias César y al señor asambleísta Callejas. Un gusto compartir, no solo como alcalde de Ambato, sino como asambleísta nos ha estado demostrando qué es la libertad de expresión. Yo diría, y me voy a permitir resaltar, que en el ejercicio del cargo de alcalde demostró cómo se puede tener una buena relación con los medios de comunicación, cosa que uno agradece, ¿no? Pero ya en el punto que nos planteas, la ley de comunicación, no hay mejor ley de comunicación que la que no existe, se dice. Es verdad que el gobierno anterior fue haciendo un entramado y encontró que pulverizados los movimientos sociales, pulverizados los partidos políticos, los únicos que podían tener una incidencia mayor eran los medios de comunicación. Y como toda buena dictadura hay que controlar esos medios. Y nos planteó una ley que es inconstitucional porque incorporó el tema de la superintendencia de comunicaciones, por ejemplo, sin haber tenido el primer debate, sino en el segundo debate y en la aprobación. Eso ya le daba un vicio, pero además no cumple con los estándares internacionales de los convenios y tratados del Ecuador, del que el Ecuador forma parte. Entonces la inconstitucionalidad la volvía a toda la ley. Y nosotros siempre dijimos que había que derogarla, y eso no significa que no se pueda construir otra ley de comunicación, pero no una sancionadora, sino una ley que nos permita promover derechos. Y yo creo que ese es un gran trabajo y la Asamblea debería, además del Ejecutivo, debería ir. El presidente el 24 de mayo les dijo a los asambleístas en su posición que la libertad de expresión era consustancial a la democracia. Y entonces, al defender la libertad de expresión, defendemos y fortalecemos la democracia también. Fernando, hay un proyecto de una compañera suya de bancadas, del asambleísta Lourdes Cuesta, que ya ha sido calificado en el CAL. ¿Cuál sería su posición al respecto de estos proyectos? ¿Cómo motivar además el debate de la sociedad, que no sea solamente un debate que se quede en asamblea, sino que incorpore otros sectores? Bueno, muchísimas gracias César, Francisco, un gusto estar con ustedes y muy gentil por esas expresiones hacia mi gestión como alcalde, y debo decir que efectivamente jamás se me cruzó por la mente siquiera el tratar de controlar a los medios de comunicación o tratar de, a través de favores, tener medios amigos o medios no amigos. Simplemente los medios de comunicación, los periodistas tienen que cumplir su labor.
Luego, yo concuerdo con Francisco en el sentido de que la mejor ley de comunicación es aquella que no existe. Y claro, en el gobierno del expresidente Correa se generó una ley que fue aprobada en abril del 2013, si no me equivoco, por 108 asambleístas que ya sabemos respondían a los intereses y a los dictámenes del Ejecutivo, y esta ley, como bien decía Francisco, no es una ley que genera derechos o que precautela derechos, fue una ley sancionadora. Y yo concuerdo también en esto que es muy cierto, aquellos regímenes más apegados hacia el totalitarismo que hacia el respeto a la democracia plena, a las libertades individuales, buscan siempre la forma de pulverizar, vuelvo a usar este término, a ciertos sectores de la población que eventualmente le puedan hacer sombra. En este caso se pulverizó a los partidos políticos, se pulverizó a las organizaciones sociales y claro, tenía que encontrar también algún otro sparring para luchar contra él, y esto fue los medios de comunicación, y también obviamente a través de esta ley que es inconstitucional y que ha generado una espada de Damocles que pende sobre los ecuatorianos y especialmente sobre los periodistas, se promulgó esta ley que debería ser derogada, pero como no está derogada, como no se ha cumplido esta hasta cierto punto oferta de campaña de derogar la ley, pues hay que ir a reformarla. Y ahí sí yo creo que va a haber una gran participación ciudadana, porque es un tema que interesa mucho a la ciudadanía y especialmente al sector del periodismo. Así que yo estoy seguro que en la Asamblea estarán atentos a receptar cualquier inquietud para si se tiene que plantear reformas a la ley actual o proponer alguna nueva ley, esta recoja inquietudes del sector del periodismo y de los ciudadanos. En ese sentido, Francisco, ¿cómo mira a AIDEP este proyecto de ley presentado ya y calificado la semana pasada o hace un par de semanas por el CAL? Que ya lo dijeron a la Comisión de Derechos Colectivos, ¿no? A ver, y yo diría, la iniciativa por lo menos reafirma de la necesidad de enfrentar el tema, y ese ya es un aporte, digamos, ¿cierto? Un aporte para enfrentar lo más importante. ¿Cómo hacemos que esta ley no sea sancionadora persecutoriamente, sino que además tenga la promoción de los derechos de la comunicación y nos garantice ese derecho? ¿Se podrá sacar todas las multas? Porque una de las cosas que uno dice, si uno se pasa el semáforo en rojo en un Mercedes-Benz, tiene una multa. Si se pasa en un Lada, tiene la misma multa. ¿No es cierto? Es el hecho de la infracción del semáforo. Claro que no nos pasa lo que si te pasas de la velocidad en Ambato hay otras multas. Esas multas son nacionales. Sí. En todo caso, y decía ¿será justo, por ejemplo, que un diario, digamos, de La Tacunga, tenga la misma multa que el de Guayaquil, un diario nacional? Uno dice, no, porque no es. Pero claro, si dice el 10%, el 15% de lo facturado, y es para todos, pero claro, entonces ahí tú dices, y el nacional el 15%, ¿cómo hacemos entonces si es que quieren multar? Puedes terminar quebrando un medio de comunicación. $3.500 en una ciudad pequeña es casi la planilla de quien está trabajando en los periódicos, y les va a costar 4 o 5 meses poder pagar esos 3.500, pero si al otro le pones 45 le pasa lo mismo. Y además una cuestión, Francisco, permíteme la observación en ese sentido, es que la superintendencia dentro de esta aplicación abusiva de la ley, y vamos a hablar ya de las funciones del superintendente, pero siempre aplicó las multas más altas, ¿no es cierto? Y de una forma selectiva, como tú dices, castigó de una forma al Lada y de muy distinta forma al Mercedes-Benz. Es que tenía una cosa que es peligrosísima en esa ley, es subjetiva. Es subjetiva, y si es que le damos la potestad a una persona que como amanezca le sancione a otras, no estás dando una garantía ciudadana, peor, una garantía del derecho a la comunicación y a la libre expresión. Porque lo que no puedes es
y eso hace también la ley, es sancionar el pensamiento y la opinión. Fernando, justamente la ley tiene muchos problemas, aquí se ha mencionado algunos, pero la aplicación de la ley también fue realmente un desastre. Y ahí el principal responsable es el señor Carlos Ochoa. Un grupo de legisladores en lo que está usted, están llamando a juicio político a Carlos Ochoa. ¿Cuáles son los fundamentos de este juicio político? Previamente yo quisiera referirme muy brevemente a esto que decía Francisco muy acertadamente. Si tú le das una ley discrecional a una persona que responde a intereses sancionadores, peor todavía, porque una persona justa, honesta, seria, que tiene discrecionalidad, siempre va a buscar aplicar la ley de manera justa, honesta y seria y responsable. Una persona que responde a intereses, además, de quien fungía como su jefe, a pesar de que no era el expresidente Correa, y quería congraciarse con esa persona en su ataque permanente a la prensa, obviamente pues buscaba los atajos de la multa mayor. Respecto al juicio del señor Ochoa, se ha presentado efectivamente la solicitud al CAL, y hace un momento que hablaba con la persona que me acompaña, que trabaja en la oficina conmigo, y yo decía que estoy casi seguro que se va a calificar este juicio político, porque además la asamblea y especialmente los asambleístas oficialistas necesitan un chivo expiatorio para ver si de alguna manera lavan la imagen de la asamblea, que no ha fiscalizado nada ni permitió ninguna fiscalización en los últimos 10 años y tampoco en estos meses que funciona la actual asamblea. Así que al señor Ochoa le presentarán como trofeo de la supuesta fiscalización de la actual asamblea, y hay más de un motivo para aquello, ¿no? Por un lado está esta aplicación abusiva, arbitraria, autoritaria de la ley de comunicación, actuar como acusador, juez y sancionador finalmente, y por otro lado todos los desafueros que ha cometido reñidos con la ley cuando estuvo en Gamavisión, y que además ya es motivo de una auditoría, de un examen de Contraloría, y se encontraron responsabilidades que tengo entendido ya debió haber desvanecido, no sé si eso sucedió, pero todo esto configura obviamente una actuación negativa del funcionario público, y el funcionario público tiene que responder en el campo penal y en el campo político. Así que el señor Ochoa, estoy seguro, será llevado a juicio político, y como se necesitan solamente 69 votos en el caso de él para su destitución, creo que será destituido para tranquilidad, bienestar y desagravio de muchas personas agraviadas por el señor cuando ha actuado como superintendente. Francisco, ¿cómo evaluar esa gestión de Carlos Ochoa y cómo ven este juicio político? Claro, imagínate que es mucho más difícil evaluarle a él, porque ejerció 30 años la labor de periodista en varios de los medios de comunicación, que ha denostado casi como una banda delincuencial. Y uno dice, ¿cómo puede haber trabajado en esos más de 30 años con esta banda? Y algunos, a medida de broma, dicen, no, es que se cambió de banda. Pero más allá de eso, yo diría, mira, la evaluación sería el sábado se ordenaba algo y el lunes se iniciaba el proceso. Entonces, una total dependencia, grotesca dependencia del Poder Ejecutivo, casi una militancia en ese poder. Pero uno diría, ¿Carlos Ochoa debe ser censurado? ¿O debería, a propósito de la consulta, con la reestructuración de este vergonzoso Consejo de Participación Ciudadana, mandarle a la casa? De inmediato, calificación 0, hasta luego. Porque ahí va a pasar una cosa en la asamblea. Sí, es posible que quieran usar, como dice Fernando, dar la cabeza del superintendente para tapar todo lo que han puesto, las piedras más grandes que uno se puede imaginar, para que sean juzgados y fiscalizados los 10 años del correato. Entonces, nos pueden dar, sí, está bien. Y yo también creo que se puede censurarle a Carlos Ochoa y por lo tanto destituirle del puesto. Pero no tengo la misma apreciación que Fernando dice, yo creo que sí nos van a dar. Cuando quieren juzgar a los de los 10 años,
el grupo de morenistas y correístas se juntan como un puño y no han dado paso, Yo creo que por ahora ustedes han conseguido algunos votos para el juicio desde 54, el sector morenista, ¿no? ¿Será y con eso que 3 les del grupo alcance? oficialista. ¿Sí? ¿Será que les alcance? Yo preguntaría ahí, Fernando. Francisco y César, yo creo que van a jugar otros factores políticos, ¿no? Por un lado esto, ¿no? Que yo estoy seguro que la Asamblea Nacional tratará de presentarse como una asamblea que sí cumple su función prioritaria, que es la de fiscalizar, que antes no lo ha hecho porque no querían caer en el show político, cualquier cosa nos van a decir. Y luego el grupo de asambleístas que se identifican con el presidente Moreno, creo que también un poco para lavar la imagen del presidente Moreno y para dar una señal de que sí, el presidente Moreno, además del diálogo, sí está preocupado por lo que ha pasado con el señor Ochoa en su relación con la prensa, etcétera, y porque además hay violaciones muy contundentes de la ley. Yo creo que se dará paso a ese juicio político y finalmente será censurado en la Asamblea. Esa es mi percepción. En todo caso podré pues equivocarme y sería una mancha más a la Asamblea que no permite la fiscalización. Ahora, de todas maneras, Francisco planteaba también la posibilidad de que fuera destituido en esta evaluación de autoridades que tiene que hacer el Consejo de Transición, ¿no? Así es, esa es una posibilidad. Ahora en este punto también habrá que ver cuál es la nómina que presenta el presidente, ¿no? Y yo mismo publiqué un tuit señalando que ojalá el presidente se llene de sabiduría y luego de esta consulta popular, obviamente, nos dé al Ecuador la posibilidad de conformar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Miren estos nombres ampulosos de la Revolución Ciudadana, ¿no? Un consejo que nada ha controlado y peor que ha sido de transparencia, pero bueno, que dé la posibilidad ahora de que se conforme una entidad seria, responsable, juzgue obviamente a todos estos funcionarios que nada han controlado, que nada han hecho por el bien del país y eventualmente pues mande a la casa, en este caso, al señor Ochoa. Francisco, retornando al tema de la ley de comunicación, una prioridad es, de lo que te oigo, la eliminación de la superintendencia. ¿Cuáles consideras que son otros dos temas prioritarios? Además de la eliminación de la super. El quitarle a la ley esta parte que es subjetiva, de interpretación de alguien, ¿no? Tiene que estar muy clara para que no sea la interpretación, sino la aplicación de la ley. Y tú, por ejemplo, se ha hablado de la interculturalidad. Te dicen, en interculturalidad los medios tenemos que publicar el 5% de las páginas de información, no de todo el periódico. Si fuera todo el periódico se reduce, sino del contenido de información. Y eso es no solo en recursos, sino en espacio, es amplio. Y dos cosas que hemos dicho es, hay que definir entonces qué es interculturalidad. Porque si no definimos qué es interculturalidad, aquí se ha tomado como parámetro que lo étnico es interculturalidad. Sí, que es una visión muy pequeña. Y hay el comercio, me acuerdo, hizo una consulta al Cordicón alrededor de esto, y el Cordicón le dijo exactamente eso, que es básicamente lo étnico. Y uno dice, señores, la Constitución nuestra declara al Ecuador como país intercultural y plurinacional. Ya estamos. Este es un país mestizo. Este es un país donde el mensaje es mucho más alto que cualquier otra cosa. Entonces somos un producto intercultural, pues. Las actividades de todos son un producto intercultural porque somos el resultado de eso. Entonces tienes interculturalidad, tienes lo que es el tema de las multas y tienes un tema que es un tratamiento, yo diría, difícil para los medios. No puedes tener otro negocio que no sea el este. Y cada vez el tema de los medios, por toda la tecnología, va bajando y tienes que cumplir otras normas que en cambio te van subiendo los costos. No puedes gastar más en investigación, no puedes ofrecerle un tipo de información de calidad, porque te van limitando incluso las posibilidades de financiamiento. Son tres ejes que se cruzan entre sí, pero que pueden causar, y me parece que esa era la intencionalidad,
el ahogo de los medios de comunicación. Definitivamente. Fernando, en lo que anota Francisco, además hay otros cuerpos legales, ¿no es cierto?, paralelos a la ley de comunicación que han afectado al funcionamiento de los medios de comunicación, y una de esas es justamente la ley antimonopolio, donde está esta disposición de que los medios de comunicación no pueden tener inversionistas ligados a otras actividades económicas. ¿Se ha hablado en la Asamblea en algún momento de reformar también estos otros cuerpos legales, o es más complicado el entrar a esas otras reformas? Bueno, sí sería más complicado, porque aquí fue un ataque virulento hacia esos sectores que el socialismo del siglo XXI ve como enemigos públicos, pues no, la prensa libre, independiente y la banca. Entonces a la banca también de alguna manera le asfixia, y casos específicos que yo conozco en Ambato, que no voy a dar a conocer, pero que tenían un negocio financiero, tenían una gran empresa por otro lado, y tenían que quedarse con lo uno o lo otro, tuvieron que vender una no era banco mismo, pero una institución financiera muy confiable, manejada por gente muy solvente, y bueno, pues se causó, yo diría, un daño a esa institución. Y por otro lado, la prensa, ¿no? Como bien dice Francisco, no es que se vive una situación boyante para muchos medios de comunicación, y claro, si se exige que no inviertan en nada más, sino en el medio de comunicación, cualquiera que este fuese, se le está restringiendo la posibilidad de que siga adelante de una manera adecuada. Pero eso responde nada más que a esta ideología del socialismo del siglo XXI, ideología fracasada, pero que todavía está muy metida en la mente de muchos aliancistas. Y entonces, yo no he conocido que haya alguna propuesta en este sentido en la Asamblea, porque además nos toparemos con estas barreras infranqueables, porque todavía hay, reitero, mucha gente que sigue pensando que y el propio presidente de la República, pues, habla por un lado de apertura, de diálogo y de comercio y ni sé qué y ni sé cuánto, y después dice que es un revolucionario convencido. Entonces, ¿a dónde vamos? Lo mismo creo que sucede en la Asamblea, con un buen número de asambleístas de Alianza País, morenistas o correístas, y entonces eso va a ser un poquito difícil, pero en algún momento tendremos que volver a la razón y evitar todas estas trabas que son propias de estos regímenes estatistas, y que lo único que hacen es ahogar al sector privado y al emprendimiento privado. Pero no conozco alguna iniciativa. En todo caso me dejas una inquietud. Bien, Fernando. Que podrías ser usado. No sé, no estoy seguro si es que se podría incluir en el proyecto de ley un artículo que deroga dos o tres leyes, de otra ley. De otra ley. Me parece que si lo han hecho en este periodo, no sé si es legal, si es lo más jurídico y legal. Pero no sé si es legal, porque en una ley no se puede topar sino la materia de una sola ley. Entonces se pueden derogar o cambiar artículos de esa ley. No sé si se puede derogar otro artículo. En estos 10 años lo han hecho, pero nosotros mismos hemos dicho, oigan, claro, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero bueno, yo voy a transmitir esta inquietud a la asambleísta que ha presentado esta ley, para que lleve como una posibilidad, porque realmente sería importante, ¿no?, dar una bocanada de oxígeno a estos emprendimientos que obviamente pues cumplen una labor en beneficio de la sociedad, y que tienen que tener alguna posibilidad de también tener una utilidad lícita y válida, ¿no? Correcto. Y ahí hay un ejemplo que vale la pena para que esto de una utilidad. Pensábamos, ¿cuánto costaría el comercio? Entonces me decían, se le vendió como en 25 millones, me 45 millones. Bueno, Bueno, es que son 3 Neymares, ¿no? Solo que en el comercio no hay un jugador de fútbol, sino que en el comercio hay más o menos 1.700 personas que dependen de eso, y esa inversión del comercio, o la inversión del Universo, o la inversión del Expreso, o de La Hora, puesto solo en el banco, diríamos, sí produciría más. Este no es un negocio cualquiera. Esto es uno que tiene una vinculación con la aplicación de derechos de los ciudadanos. Y eso tienen que entender, que si bien pueden manejarlo como un negocio que debe tener utilidad, no es cualquier negocio. No se vende papas, no se vende zapatos, no se vende chompas, no. Se entrega información
veraz, oportuna, para que no nos tomen el pelo. Fernando, ¿cuáles son los tiempos alrededor de la reforma a la ley de comunicación? ¿Se han fijado ya algún cronograma? Bueno, todo depende de la agilidad del tratamiento de esta ley en la comisión pertinente, que como bien se señalaba, tengo entendido que es la de derechos ciudadanos o colectivos. Tiene que analizarse la propuesta en esa comisión, no sé cuánto tiempo tome, si están urgidos o no en el tratamiento de esta ley, si le dan o no la prioridad que nosotros sí creemos que tiene. Luego tendría que pasar al pleno de la Asamblea para el primer debate, regresar a la comisión si se han incorporado algunas sugerencias, algunos cambios, y finalmente venir para el segundo debate, pero no sé, yo diría que... O sea, no menos de 6 meses por lo menos. Sí, yo estaba pensando en un plazo mínimo de 6 meses. Un plazo mínimo de 6 meses y eso sí, el presidente de la Asamblea también le da la prioridad que debe tener esta reforma. Claro. Y Francisco, ¿estos tiempos no se podrían acelerar con una mayor voluntad política del gobierno? Los medios de comunicación se han juntado un par de veces con el presidente. ¿Qué ha señalado en estas reuniones? ¿Cuál es la posición desde la presidencia de la República? Claro, yo diría, no nos pongamos negativos, diría yo. Yo debo decir que sí soy pesimista, pero no nos pongamos negativos. El presidente dijo, ¿por qué no puse en la consulta esto? No. Yo le iba a decir, bueno, la pregunta tengo que ser yo, pues no ustedes, ¿no es cierto? Porque de ellos dependía poner la Pero bien, yo tengo la impresión de que si hay una voluntad del presidente, si hay una voluntad de Alianza País, de esta que no es la radical Alianza País del presidente Correa, del expresidente Correa, tenemos a Creo Suma, tenemos al Partido Social Cristiano, tenemos a la Izquierda Democrática, tenemos a los otros sectores independientes que se han manifestado y que están en un bloque que se denomina BIN, el Bloque de Integración Nacional. Entonces, si tenemos ese bloque, yo diría, si el presidente Moreno dice, aquí están, porque es una ley orgánica, y la comisión presenta un informe, invita a todos los sectores y hace en 2 semanas el informe, regresa nuevamente a la comisión, sin los tiempos que suelen tomarse para hacer. Ahora, si dicen que van a socializar, como se ha usado estos 10 años, y se dan todo el año la vuelta al país, y regresan y dicen que la sociedad está contenta con la ley, sonamos, van a archivar el proyecto de ley, porque eso más, entonces entra este celo político de quién es el que promueve la ley. Entonces transformemos ese proyecto que doña Lourdes Cuesta lo ha presentado, juntémonos todos y hagamos un trabajo conjunto para que el informe de mayoría, ojalá sea de unanimidad, de la ley de la Comisión de Derechos Colectivos, se presente, que sé yo, en 2 o 3 semanas. Sí, claro, se podrían acelerar los tiempos bajo esta premisa que acertadamente señala Francisco, pero yo tampoco encuentro en el presidente Moreno una predisposición a tratar este tema, a acelerar este tema y de alguna manera pues ordenar un poco a los asambleístas morenistas en la asamblea, de ninguna manera a interferir como interfería, no solo interfería, sino que mandaba el Ejecutivo anteriormente en el Legislativo. Pero sí debe haber una coordinación, y si hay un tema de interés nacional y que también interesa al propio presidente Moreno, porque él se ha manifestado en algunas ocasiones en ese sentido, a ver, pues reúnase con su bloque, dé ciertas instrucciones, y si se podría, si se quisiere, se podría acelerar esto de una manera muy importante, ¿no? Pero ya depende de voluntades políticas. En todo caso, nosotros como bloque o como asambleístas de Creo, sin ningún otro interés que no sea el interés nacional y de tener una prensa que se sienta respaldada por una ley y no
amedrentada, apoyaremos cualquier iniciativa que venga en ese sentido de cualquier bloque, y si es en este caso del bloque mayoritario de Alianza País, obviamente apoyaremos, ¿no? No sé qué vayan a decir los del grupo de asambleístas aliancistas que responden a los intereses o a la ideología más radical del expresidente Correa. Tal vez ellos se van a oponer, pero sí habría una gran mayoría, ¿no? Sí. Si usted suma los asambleístas identificados con el presidente Moreno y todos estos otros bloques que Francisco ya señaló, habrían seguramente cerca de 100 votos para aprobar esta ley. Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias, Fernando, Francisco. Gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos en esta nueva edición de Libre Expresión. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.